Ya ahorita comienza a afectar a los compañeros. Gracias. Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a esperar los 2 minutitos que acordamos para que los demás compañeros se vayan uniendo y vamos a aprovechar los que ya estamos reunidos para ir indagando un poquito. ¿Cómo les fue con la tarea de ayer? Empezamos. Acuérdense que yo sí soy muy especial con el tema de la participación. Me encanta que participen. ¿Qué encontraron como definición de comunicación? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Dice que yo encontré que la comunicación como definición es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objeto de aportar información y recibirla. Y en este proceso intervienen un emisor, un receptor y además el mensaje, que es el que se pone de manifiesto. Muy bien, La comunicación es vital Ujú. para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Ok, muchísimas Y dice gracias. que los elementos de la comunicación son el código, canal de comunicación, el contexto, el ruido. Y la palabra comunicación se deriva de comunicatio, que significa compartir o participar en algo o ponerlo en común. Muy bien, Estuardo, gracias. A ver, Dianet López, ¿cuáles serían los elementos estructurales? Pues yo investigué sobre los elementos de la comunicación: el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el canal, el contexto y el texto. Y las funciones, están la función informativa, la función expresiva, la función apelativa, la función poética. Fueron las únicas que investigué, licenciada. Ok, muchas gracias, muy bien. Las clases de comunicación, ¿tenemos a alguien ahí con clases de comunicación? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante. Pues yo estaba verificando las clases de comunicación, que está la verbal, en la cual tenemos pues la escrita y la hablada, ¿verdad? La oral. Ujú, y la oral, exacto. Y la no verbal, en la cual encontramos los gestos y el lenguaje corporal. Muy bien. Después tenemos por ahí los ruidos en la comunicación. ¿Quién investigó? A ver, Kevin. Licenciada, buenas noches. Buenas Solo noches. con esto de los tipos de la comunicación, yo encontré otra forma que también decía, según el número de participantes, según el tipo de mensaje, según el canal sensorial, según el canal tecnológico, según el tipo de participación y comunicación en las empresas. Eso era lo que quería agregar a lo que dijo la compañera. Gracias, Kevin. Muy bien. Más tipos de comunicación. Vamos entonces a los ruidos en la comunicación. Florinelvi. Existen los ruidos físicos, fisiológicos y los semánticos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Flori. Bueno, yo lo que quería agregar era de los tipos de comunicación, que aparte de las que habían dicho mis compañeros, eran como comunicación auditiva, táctil y gesticular. Eso es lo que yo encontré. Muy Licenciada, bien, gracias, Flori. buenas noches. Buenas noches, Claudia. Solamente quería comentarle ahorita que entre los tipos de ruidos también podemos mencionar los externos, los internos, ¿verdad? Aparte de los semánticos que comentó el compañero. Muy Buenas bien, noches, gracias. licenciada.
Buenas noches. Yo encontré que el ruido en la comunicación es todo lo que interfiere con la comunicación, ¿verdad? E impide que se realice o que el mensaje llegue de forma clara al receptor, ¿verdad? Y dentro de los tipos de ruido, como bien lo mencionaban los compañeros, está el físico, psicológico, fisiológico, semántico. Hay un ruido de influencia también y ruidos técnicos, ¿verdad? Entonces, todas estas perturbaciones que evitan que la comunicación sea efectiva es a lo que nosotros llamamos ruido. Muy bien, gracias, Yemily. Adelante, Florinelvi. Solo necesitamos que conecte su micrófono, porque no le escuchamos. Perdón, se me quedó activada la manita, perdón. Ok, muy bien, Marines. Licenciada, yo encontré que en el artículo 1517 está lo que es contrato. Hay un contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias, Marines. Esa sería la definición de contrato, pero ahorita estamos en relación al tema de la comunicación. Y bueno, también tiene mucha razón, Marines, en el sentido de que para que haya un contrato, pues las partes deben de negociar, deben comunicarse para establecer las bases en las que van a trabajar ese contrato. Y Dania. Licenciada, con respecto a las reglas básicas de comunicación, yo encontré acá que definitivamente pues es necesario conocer a la audiencia o a la persona que va a recibir la comunicación, por decirlo así, para poder transmitirla de una manera correcta, ¿verdad? Y no utilizar así palabras pues exageradamente elocuentes que podamos pensar que la otra persona no las vaya a poder captar de manera correcta. Muy bien, y Dania, por ahí el curso de oratoria forense que también es muy importante. Saber el contexto de quién va a dirigir el mensaje para que éste tenga los efectos deseados y el mensaje sea transmitido tal y como se ha esperado. Juan Guillermo. ¿Conectamos micrófono? Ahí está. Muy buenas noches, licenciada. Sí, Buenas noches. Solamente averigué sobre lo que es el ruido no deseado. Son las interferencias que hay, como por ejemplo, ahorita las interferencias que hay en las clases. Necesitamos escuchar lo que realmente sea el mensaje que usted nos dirige, y el ruido, pues, serían las interferencias que hacen los demás compañeros al abrir el micrófono. Exactamente, Ok, muy bien, Juan Guillermo. Entonces vamos a poner reglas de comunicación. Aprovechando, voy a necesitar que cada vez que quieran participación, por favor levanten la mano para que yo pueda y no abran su micrófono, porque entonces a veces hablan 2, 3 al mismo tiempo y perdemos el sentido de la comunicación. Héctor. Buenas noches, licenciada. Sí, investigué respecto también a las reglas básicas de comunicación como la compañera. Y pues la primera regla básica entre la comunicación entre dos personas es que se traten pues con respeto y como les gustaría a ellos que se trataran mutuamente, ¿verdad? O como les gustaría que a uno lo tratasen, ¿verdad? Uh-huh. Dice que hay que evitar malas palabras o actitudes violentas o agresivas o ofensivas o molestas, ¿verdad? En esta comunicación. Son reglas básicas que no hay que romper. Hay que utilizar una manera de hablar clara y entendible, ¿verdad? Que pueda hacerse entender las dos partes. Hay que usar, dice, una palabra muy, muy moderna para mí que se llama emotíconos, ¿verdad? Uh-huh. Que es cuando se escribe un mensaje y antes de enviarlo hay que leerlo con tranquilidad, dice, ¿verdad? Discutir el objetivo del mensaje y si pues este mensaje se da en el sitio correcto y en el momento correcto, ¿verdad? No hay que escribir en mayúsculas, es una regla también de la comunicación. Hay que utilizar, como dijimos, un lenguaje claro, natural, ¿verdad? Evitar tecnicismos, sino que tratar de utilizar las palabras correctas del
nuestro idioma español o el idioma en que se está efectuando la comunicación, ¿verdad? Y hay que tener pues mucha tranquilidad y paciencia a la hora de estar uno pues comunicándose o intercomunicándose en el momento de enviar el mensaje. Ese es lo que investigué ahorita. Muy bien, Héctor. Johanna, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. En las reglas para esta comunicación puede ser efectiva, también yo encontré que sea simple, que se usen palabras fáciles, que pueda ser algo breve, con frases cortas, que tenga credibilidad, que tenga esa comunicación la coherencia. También puede ser novedoso, algo nuevo, algo fresco. Y el sonido que emitimos que sea un sonido con una buena textura, ¿verdad? Que proporcionemos también un contexto y que expliquemos la relevancia de ese contexto. Muy bien, Johanna, muchas gracias. Y tenemos por ahí el tema de técnicas de escucha. Susi, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, en las técnicas de escucha, licenciada, creo que es muy importante también saber escuchar, que también se da con lo anterior. Tener empatía con la persona que se está hablando también. Ser asertivo con lo que se dice. Muy bien. Y un análisis transaccional. Muy bien. Gracias, Susi. Entonces, Johanna, por favor. Tiene levantada su mano. No sé si nos va a apoyar con algo más. No, licenciada, perdón, se me olvidó bajarla, disculpe. No tenga pena. Gemily. Gracias, licenciada. Buscando sobre las técnicas de escucha efectiva, encontré que el conflicto es el resultado de una mala comunicación, ¿verdad? Desde ahí surge el conflicto y por eso la escucha efectiva y activa es muy importante para la resolución de conflictos porque debemos para aprender a negociar, ¿verdad? Primero debemos de conocer cuál es el conflicto y tener experiencia a la hora de tomar una decisión que beneficie a ambas partes, ¿verdad? Y dentro de las técnicas de escucha efectiva o activa, encontré aprender a callar para que la otra parte se sienta escuchada y valorada, combinar acciones verbales con elementos no verbales, o sea, establecer contacto visual, usar un tono de voz pausado y amistoso, evitar interrumpir o dar consejos mientras la otra persona está hablando, no llegar nunca a usar amenazas o quejas, ¿verdad? Cuando se está escuchando activamente, no desconectar mentalmente de la conversación ni utilizar un lenguaje egocentrista, o sea, pensar solo en uno, ¿verdad? Transmitir confianza a nuestro interlocutor, procurando empatizar con respecto a sus ideas, comprender su punto de vista y sus inquietudes, analizando el porqué de las conclusiones, humanizar nuestro ego, sabiendo que habrán ámbitos en los que habremos de reconocer no tener razón, conjugar un punto de equilibrio óptimo entre nuestras capacidades cognitivas y empáticas y propiciar un clima adecuado para la negociación donde todos los implicados se sientan valorados. Muy bien, Gemily. Aspectos muy importantes que vamos a encontrar en la presentación. Bueno, chicos, los felicito, realmente están participando y eso los está llevando a ustedes a un gran conocimiento. Vamos a ir concretando estos temas y para eso voy a pedir, ya saben, a mí me gusta que ustedes lean y después explico y todo lo demás. Apoyo con Idania, por favor, ¿me puede apoyar usted con lectura? Sí, con gusto, licenciada. Dice, dentro de la teoría de la comunicación son precisamente las técnicas de comunicación las principales herramientas con las que cuenta el comunicador
mediador, conciliador, negociador, árbitro, etc. Para su trabajo deberá ser capaz de leer los mensajes ocultos, los poco claros y reforzar los que son captados correctamente, por lo que son importantes y necesarios para que al emitir sus mensajes lo tome en cuenta para posibilitar un intercambio de pensamientos, ideas y sentimientos entre las partes y de las partes con él. Esta teoría da mucha importancia al lenguaje no verbal, en virtud que dentro de los más el porcentaje verbal es de un 10% y el no verbal es de un 90%. Los comunicadores aprenden a técnicas de lenguaje verbal, hablado o escrito, como también a leer en los tonos de voz, gestos, actitudes, entre otros, para contrastar unos y otros de tal forma que tenga la capacidad de percepción adecuada en los mensajes que transmiten las partes en el proceso de comunicación. Muchísimas gracias, Idania. Bueno, entonces, como comunicadores, vamos a empezar con la palabra comunicadores porque cuando hablamos de un mediador, tiene que ser específicamente en el método de la mediación. Un conciliador en el método de la conciliación. Un árbitro en el método del arbitraje. Entonces, vamos a tomarlos por comunicadores, porque dependiendo cada uno de los métodos que vayamos analizando, pues entonces ya las partes involucradas van a tener nombres diferentes. De esa cuenta, como futuros comunicadores en conflictos, tenemos que aprender a descubrir todo eso que está oculto. Y solo lo vamos a poder hacer desde el momento de la percepción. Nosotros tenemos que tener muy claro que cuando llega el primero de los sujetos del conflicto a nuestra oficina, él va a llegar a decirnos todo lo peor que pueda de la parte que todavía no ha llegado. Y nos va a dar su perspectiva, sus puntos de vista, que él o ella hicieron esto, que el problema se originó por esto, que una serie de situaciones. Y desde ahí, de la forma en la que ella o él habla, de la forma en la que se expresa de la otra persona, nosotros vamos a tener ya esos elementos iniciales para ir determinando cuál es la conducta de esta persona en relación a su sentir con relación al conflicto. Todo lo que no se ve, todo lo que no se intuye, es lo que en este caso el comunicador debe de prestar mayor atención, porque es ahí donde está en esas formas ocultas de verse, de tratarse, cuando uno descubre que los conflictos tienen un origen que muchas veces es diferente al que nos quieren hacer ver. Cuando llega la segunda persona del conflicto, entonces la que está aquí se pone a la defensiva. La primera que llegó se pone a la defensiva. Y automáticamente la persona que llega, una mirada. De esa mirada depende la reacción de esa primera reunión. Y entonces por ahí el tema de poder circular la información a efecto de que cuando nosotros veamos que la situación se está poniendo un poco tensa, lo saquemos de ese medio en el que están y toquemos un tema que se relacione directamente con podríamos establecer con una situación diferente que los traiga nuevamente a la comodidad, a la tranquilidad, a la percepción, para poder demostrar que los hechos que ambas partes han realizado dentro de ese conflicto, ambos tienen responsabilidad. Y aquí no vamos a hablar de culpabilidades, vamos a hablar de responsabilidades. ¿Y cuál va a ser la postura que cada uno de ellos va a tomar en cuanto a la responsabilidad que le compete? Una de las técnicas es la del triángulo dramático. Este triángulo dramático nos hace ver la posición que tiene cada uno. A unos eventualmente los vamos a ver desde una perspectiva de superhéroes. A otros los vamos a ver desde una perspectiva inferior, porque así se ven ellos dentro de ese conflicto. Entonces los vamos a sacar del conflicto y vamos a tratar de ponerlos en igualdad de condiciones. Vamos a jugar a la empatía en el momento en que vamos a cambiar los roles que juegan cada uno dentro de ese conflicto para poder establecer primero qué haría uno en la posición del otro. Y de esta forma poder entender esos mecanismos y esos sentimientos en relación al conflicto.
Continuamos entonces, por favor, con lectura. Levanten la mano. ¿Quién va a participar? Gracias, Ashley. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, ideas u opiniones, mediante la expresión oral, escrita u otro tipo de señales. La información se entiende como un proceso de envío unidireccional de información a los receptores o destinatarios de la misma, que por lo general conlleva a una respuesta predeterminada. En cambio, para que haya comunicación, la relación debe ser en estado de reciprocidad, donde ambos emiten y reciben mensajes generando cambios o respuestas que generan otras preguntas o respuestas en el emisor original. Es importante resaltar que factores como los ruidos o distorsiones pueden afectar la comunicación, haciendo que los mensajes no sean recibidos, dando lugar a incomprensiones y malos entendidos, que son también fuentes de conflictos. Definición. La comunicación es un proceso circular en la resolución de conflictos, por la cual una o más personas llamadas emisores transmiten algo con sentido, mensaje, con el fin, a su vez, sea comprendido por una o más personas. Receptores a quienes va dirigida la comunicación. Las respuestas de ida y vuelta son producto de la interacción que se produce entre el emisor y el receptor. Gracias, Ashley. Entonces vamos a entender la definición de la comunicación desde la perspectiva del conflicto como ese proceso circular que tiene el emisor y el receptor. De esta cuenta, obviamente, primero se le da la palabra a una de las partes, que fue la que propuso o solicitó esa participación, y de esta manera que nos cuente cuál es el conflicto y cuál es su origen y qué es lo que ella pretende arreglando el conflicto, que está dispuesta a dar. Vamos a solicitarle en ese momento al receptor que preste atención, que no interrumpa y que deje que ella fluya con los pensamientos que eventualmente pueda tener, trayéndolos a palabras y con su forma de conducirse. Si empieza a llorar, si de repente empiezan a suscitarse sentimientos y no palabras y comunicación, vamos a pausar, vamos a cambiar la metodología y vamos a tratar de traerla nuevamente a la postura y a la comodidad para que ella pueda respirar o él respirar profundo y volver a ubicarse en el momento, no en el pasado, no esa historia de lo que originó el conflicto. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos que tener el conocimiento, tampoco vamos a pretender que quede revictimizada en relación a lo que pasó, dañó y originó el conflicto. De esa cuenta, el siguiente paso lo tendría el receptor, una vez que escucha lo que el emisor le quiere decir. Al escuchar y al entender, el receptor va a dar sus argumentos de las razones por las cuales actuó de esta o de esta otra manera. Y de esa forma se va a llevar a cabo ese proceso circular, dando la palabra, pausando, esperando un momento de silencio, dependiendo de los factores que se vayan dando dentro del proceso de conciliación o el proceso de solución de conflicto específico. Otra de las cosas, y traigo a colación un caso hipotético. Les voy a decir hipotético parcialmente y después más adelante les voy a indicar si fue un caso de la vida real o no fue. El caso es el siguiente. Viven en una casa el padre, la hija y la nieta. El abuelo cuida a la nieta de 8 meses porque simple y sencillamente la hija necesita salir a trabajar, es ella quien ayuda con las cuentas de la casa y entonces es el abuelo quien cuida a la nieta. Un día, la hija regresa porque dejó unos papeles que necesitaba para su trabajo y cuando llega a su casa, entra a la habitación, se da cuenta que su padre está violando con el dedo a su hija. Ese es el conflicto. Y de aquí
van a pasar varios pasajes. Y Dania, si usted fuese llamada en ese momento a ese conflicto, ¿cuál sería su postura? ¿Qué haría usted en ese momento? Ay, Vean licenciada, que es un conflicto grandísimo, es un conflicto inhumano, podríamos llamarlo. sí, es una situación que toca mucho el corazón y no está lejos de ser, o sea, tantos casos que se han visto, entonces ay, es muy complicado. O sea, definitivamente al momento de ser mediador o conciliador, pues uno tiene que tratar de ser lo más imparcial, pero en ese tipo de situaciones sí está como complicados, porque sí, son cosas que definitivamente llaman a la conciencia y no está lejos de ser realidad. O sea, hasta uno mismo, o sea, se pone a pensar en eso, exacto, uno mismo puede involucrar propios sentimientos, ¿verdad? Porque imagínense, el conciliador es mamá, por ejemplo, lo primero que uno hace es pensar en la cercanía de la edad, por ejemplo, de la víctima, con la edad de un familiar, ¿verdad? Un hijo, sobrino, por ejemplo. Entonces sí es complicada buscar una posición en cuál ponerse. Ok, Dani, vamos a escuchar a Héctor que levantó la mano. Héctor, ¿tenemos su mano levantada? Sí, la tengo levantada, licenciada, exacto. Mire, yo creo que en que comparto definitivamente la opinión de la compañera. Es increíble para mí eso, y sería traumático definitivamente encontrar a una padre o a una madre abusando de los hijos de una o de otra manera. Sin embargo, pues ahí pues lo primero que haríamos es tratar de definir, ¿verdad? Como aplicar lo que hemos aprendido ahorita. Primero es tratar de definir el conflicto, ¿verdad? De una manera pues bastante, ¿cómo diría yo?, diplomática, porque pues es bastante serio el problema. Hay que establecer el origen del conflicto, ¿verdad? Basado en pues, la ley, que es lo que estamos estudiando precisamente nosotros, que para abogados y notarios. Vamos a establecer pues este conflicto, lo vamos a enmarcar dentro de la ley penal, ¿verdad? Vamos a tratar también de establecer la cultura de este conflicto, ¿verdad? Ya hablamos de la cultura y cómo enfrentar ¿verdad? Que sería liderar ahí una denuncia hacia el abusador, ¿verdad? Y tratar de aplicar la teoría de la comunicación aplicada a la conciliación, como dijo usted, ¿verdad? Lo que estábamos viendo hoy, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a ir por partes. Y aquí vamos a aprovechar. Emisor. La persona que tiene pensamientos y sentimientos intenta comunicarlo a otros por medio de símbolos verbales, conductas no verbales. Acordamos que son gestos, que son suspiros, que son asistir o no con la cabeza, tantas cosas. Entonces aquí tenemos que el emisor de este caso hipotético es la mamá. Fue la mamá quien nos llamó y nos dijo, hay un conflicto y necesito un tercero, porque entre él y yo no podemos arreglar ese conflicto. El receptor va a ser básicamente el abuelo, a quien la hija le va a indicar qué es lo que quiere. Y el mensaje dependerá de la postura que tome la hija en relación al papá. Los canales como medios de comunicación pueden ser verbales en el momento en que ella se dirija hacia él. Pueden ser paraverbales, que es el tono de voz que ella eventualmente va a utilizar, el volumen, los sonidos, el suspirar, el signo de negación. Los conductuales, las posturas, lo va a ver a la cara, le va a decir no con su expresión, volteando la cabeza una al otro lado. Y entonces estos canales que son utilizados entre el emisor y el receptor son los que marcan y determinan y posibilitan una comunicación exitosa. El padre en ese momento se va a sentir el peor bicho porque resulta que fue agarrado infragante. Hay una acción
lesiva hacia una niña que no podía defenderse. Y entonces llega la mamá y ve lo que está pasando. No sabe si esto es la primera vez o si esto eventualmente se ha repetido durante ciertos episodios. Entonces, tenemos ahí la postura. Nosotros, como facilitadores de una solución en el conflicto, primero tenemos que escuchar qué es lo que la parte más dañada quiere. ¿Qué es lo que ella pretende? Porque aquí se pueden dar muchos escenarios. Un escenario A sería, la hija no quiere que su papá vaya preso, pero no lo quiere ver nunca más en la casa. Ese podría ser un escenario. Otro escenario podría ser, la hija quiere justicia, quiere que se le denuncie y quiere que se le meta o que pase toda su vida en una cárcel cumpliendo una sentencia por el delito cometido y transgredido a su hija. O podría ser una situación diferente. Ella puede no querer que él vaya a prisión y él puede querer presentarse a los órganos jurisdiccionales y reconocer el delito que hizo. Por aquí dice Claudia, si es que ella no lo mata primero. Vean cómo circunstancias tan fuertes se puedan dar en este caso de conflictos. Entonces, como facilitadores, primero vamos a esperar que esta parte que se siente más dañada, en este caso la mamá, la emisora, nos indique qué es lo que ella quiere. Y de ahí tenemos ya las herramientas para poder iniciar el proceso de negociación. Gloria nos dice ahí, por ser un delito de acción pública, si no se vuelven cómplices, si no lo denuncian. Acuérdense que acá teníamos esa característica especial para el tema del negociador, para el tema del conciliador, para el tema del facilitador. Y es el tema de la confidencialidad. Nadie va a saber que la niña eventualmente fue ultrajada, fue violentada, si la persona que lo sabe y que la representa pone la denuncia. Entonces, dependemos primero de qué es lo que ella quiere hacer. Y encontrarnos en un punto, en un conflicto tan fuerte. Los traje aún fuerte porque pues al final estas circunstancias se dan en la vida, llegan a la oficina y ustedes se van a encontrar con muchas situaciones que esta es poca para los conflictos en los que eventualmente se puedan dar. Entonces, el ciclo de la comunicación va a ser circular, va a tener esa reciprocidad de emisor-receptor, ambas personas, ambos involucrados en el conflicto. Esos canales, esos contextos van a ser los que nos van a servir a nosotros, esas comunicaciones no verbales a través de los gestos, los que nos van a determinar qué tipo de posición es que tiene tanto uno como otro dentro del conflicto. Vamos a ir avanzando. El contexto. Pedimos apoyo en lectura. Gracias. Se considera parte del canal de comunicación y son las condiciones o medios donde ocurre la comunicación. Incluye lo que antecede y lo va después de lo que se dijo. Nos da pautas de cómo debemos entender lo que se dice y puede ser A, físicos, lugar, condiciones del ambiente, hora, distribución de asientos, básicamente es el entorno. B, sociales, familiares, amigos, conocidos, colegas, extraños, etc. C, históricos, antecedentes de las partes en sus comunicaciones y que son influyentes en el entendimiento del mensaje. D, psicológicos, estados de ánimo, sentimientos en el momento de la comunicación. Y D, porque no veo la D. Culturales, creencias, valores y normas que tiene cada una de las partes. Gracias. Bueno, vamos a ir integrando este caso hipotético y lo vamos a ir ajustando a todo lo que vamos a ver en las presentaciones de hoy. Dentro de esa perspectiva, el lugar, el entorno, la oficina, en donde están las personas partes de ese conflicto, acuérdense que hay muchas cosas que tienen que contar y muchos contextos psicológicos que van a salir a luz. Por ejemplo, que la hija se llevaba muy bien con el papá y que nunca pensó que el papá fuera capaz de cometer tantas atrocidades.
Los sociales acá tiene que ver con el grado de parentesco entre las partes del conflicto. Voy a agradecer que cierren su micrófono, por favor. Daniel. Gracias. Los culturales, ¿qué es lo permitido y lo no permitido dentro de esta cultura familiar? Algunos de ustedes tendrán referencias de que en ciertos lugares de aldeas que están en departamentos muy lejanos, podríamos hablar por Huehuetenango, por ejemplo, por Quetzaltenango, tienen una tradición machista. Y esta consiste en que es el padre el primer hombre en la vida de la hija. Una noche antes de que la hija se case, el padre pasa con ella la noche. Es una aberración cultural. Sin embargo, se da, sí existe, es cultural. Y acuérdense que el derecho consuetudinario, siempre y cuando no afecte y no contravenga las leyes normales, pues es aceptado en muchos países, incluido Guatemala. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tener conocimiento de todo lo que se pueda dar en este tipo de negociación? Entonces, ese contexto marca en una negociación pautas importantes precisamente para conocer la historia de este conflicto en general. Tenemos que ver qué hubo antes, cuáles son esos antecedentes que se dan, tanto sociales, históricos, psicológicos, culturales, porque como familia todos tienen principios y valores diferentes. Y aquí hay algo muy importante, y Dania, y es en relación a lo que usted dijo. Yo me sentiría, aquí nosotros como mediadores no podemos sentir. Acá nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, esto se queda a un lado. Esto es como que nosotros veamos y actuemos de una forma objetiva y veamos el caso y seamos capaces de entender las causas que motivaron el conflicto y que seamos capaces de interceder para que ambas partes puedan ver la realidad del hecho. Que nosotros somos madres y que yo me voy a identificar porque mi hija tiene la misma edad y pudiera haber pasado ella, sí, claro, pero yo aquí no estoy como madre. Que soy mujer y resulta que el esposo le pegó a la mujer y la dejó un mes en el hospital y de la paliza que le dio ella nunca va a poder cumplir el sueño de tener un hijo, sí, pero ese es el problema, ese es el conflicto. Yo soy mujer, pero en este momento aquí no es mi sexo. No es mi sentimiento, no son mis valores, no son mis juicios personales los que debo involucrar. Debo ser objetiva y entonces debo tener el conocimiento de qué es lo que hay en ese entorno del conflicto. Porque si yo vengo y lo utilizo mi historia, mi psicología, mi cultura, mis valores, estoy aplicando y estoy siendo partidista porque obviamente me voy a inclinar por las personas que tengan afín a lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo hago. Y entonces el tema de la conciliación va a fracasar porque yo desde ahí estoy siendo partidaria de una parte del conflicto. Y entonces ya no voy a actuar con imparcialidad. Entonces debemos dejar fuera todas estas circunstancias. Vamos a ir viendo cómo todo se va a enrolar y lo vamos a encauzar en este caso hipotético que planteamos. Por favor, lectura. Gracias. ¿Alguien levantó su mano? No tenemos participación. ¿Puedo leer? Por favor, gracias. Ruido. Cualquier estímulo que interfiere en la transmisión del mensaje, distorsionándolo o impidiendo que el receptor capte el sentido y el significado del mensaje puede ser externos. 1. Externos. Miradas, sonidos, cualquier distractor. Internos. Pensamientos, sentimientos, prejuicios y valores. Semánticos. Idioma, palabras o frases poco claras que dificultan la interpretación. Interpretación o descodificación es realizado por el receptor en la comprensión del mensaje para entender su significado. Respuesta o retroalimentación. Respuesta al mensaje. La retroalimentación es el control para determinar si se han transmitido los mensajes con el propósito original
y si ha sido comprendido. Bueno, en nuestro caso hipotético, si nosotros tenemos aquí a la mamá y al papá, de este caso hipotético, y tenemos nuestra oficina junto con otras 2 oficinas más, y la gente entra, la gente sale, tocan el timbre, llaman por teléfono, todos estos ruidos interfieren en cuanto a la solución que podamos dar. Entonces, el lugar idóneo para poder solucionar un conflicto es una oficina cerrada, en un ambiente agradable, incluso colocan incienso aromático, relajante, un ambiente, velas por ahí encendidas en un ambiente tranquilo, un ambiente que invite a la paz, a la tranquilidad, al sosiego y no al conflicto. Estos ruidos, cuando hablamos de miradas, sonidos, distractores, es aquello que nos va a apartar de alguna manera de poner la atención debida en el conflicto que se nos está indicando. La interpretación y descodificación es, vamos a dividir o a partir el conflicto y vamos a empezar. Sucedió, el origen fue este. El abuelo violando a la niña, entra la mamá y lo ve. Y aquí empieza entonces la pregunta. ¿Qué es lo que la mamá quiere? En el escenario número 1, la mamá no quiere que el papá vaya preso, pero no lo quiere ver nunca más en la vida cerca ni de su vida ni de la niña. El papá irrumpe en llanto y pide perdón y quiere que la hija lo perdone y que le dé la oportunidad de cambiar. Entonces, como conciliadores, ¿qué hacemos ante esta circunstancia? Ya escuchamos las 2 partes. ¿Cómo vamos a hacerle, por favor, alguien ahí? ¿Juan José? Willy, micrófono, Willy. Por favor, tenemos a Juan José en el micrófono. ¿Todos los demás podríamos apagar? No se da cuenta del micrófono. Willy, por favor, tiene encendido su micrófono. Liberen a Willy. Willy, ¿podemos apagar el micrófono? Sí, de favor, que le bloqueen el micrófono, licenciada. Yali, yo considero aquí, licenciada, que hay un factor muy importante, pues que en estos casos la PGN interviene, ¿verdad? Entonces ya no es muy decisión de la mamá o del papá qué quieren hacer, pues porque por ser un menor de edad la PGN toma su bienestar en sí de la niña, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabe la PGN? A ver, por eso a mí me gusta interactuar con ustedes. Juan José indica sí, para todos los procesos de niñez y adolescencia, la Procuraduría General de la Nación es llamada cuando hay una denuncia, cuando es de conocimiento del Ministerio Público, pero aquí a nosotros nos llamaron porque sucedió ese conflicto y ya no lo quiere denunciar. Si me como licenciada, yo lo que haría sería denunciar, porque si yo tengo conocimiento de un hecho ilícito, pues denunciaría, ¿verdad? Eso haría en mi caso. Como un ciudadano común, pero en este caso usted es un conciliador y a usted lo llaman para que haga un trabajo que usted sabe que tiene que ser confidencial. Acuérdense que esta era una de las características que analizábamos en la clase pasada. Entonces es un delito. Es perseguible de oficio por el Ministerio Público, pero ante una denuncia. Y ella no quiere denunciar. Obviamente la hija no salió a contárselo a todo el mundo, porque entonces ahí sí una vecina o cualquiera pudo haber puesto la denuncia. Pero en este caso, la confidencialidad es una de las características de estos procesos alternativos de solución de conflictos. Y si no somos llamados para ser mediadores, para ser árbitros, conciliadores, en este proceso en especial, al escuchar a las personas, lo primero que detectamos es que ella no quiere denunciar. Y nosotros no podemos salir y ir a llamar por teléfono y presentar una denuncia. Porque estamos... Perdón, ¿le puedo intervenir? Claro, Gloria. Siguiendo la línea que dice mi compañero Juan José,
me imagino yo que para ser mediador uno debe de saber un poco del tema al que uno va a participar o servir de mediador. En este caso, yo me inclino más por la opinión del compañero porque a mi criterio sería un riesgo para mí como persona. Por ejemplo, si yo soy una profesional, es un riesgo para mí participar en un hecho de tal magnitud porque al ser una menor de edad, yo no le puedo pedir a ella que se quede callada. O sea, y en cualquier momento podría decírselo a algún compañero, a alguna maestra, y ahí creo que ya saldría afectada, por ejemplo, yo como mediadora. Y si fuera, por ejemplo, un pastor, hay delitos que uno por el cargo que uno tiene está obligado a denunciar. Entonces, esa es mi duda respecto a este tema. Pero la niña tiene 8 meses, no puede decirle a nadie. Aquí, por esa razón, traje ese caso a debate en esta clase hoy. La niña tiene 8 meses, ella no puede hablar, no le puede contar a nadie lo que está pasando. Es la hija quien llega a la casa y ve el momento en que el abuelo está violando a la niña con un dedo. Y entonces Licenciada. está ahí donde ella reacciona. Adelante. Licenciada, buenas noches. Mire, Buenas noches. yo tengo una duda. ¿El conciliador está, en el caso que la compañera nos exponía anteriormente, al hecho de enterarse la justicia, ¿va? El Ministerio Público o alguien de lo que sucedió, por X razón, ¿está exento de responsabilidad penal el conciliador? Está exento desde la perspectiva de que no puede, de la confidencialidad. Esa es una de las características precisamente de los conciliadores. Y es que no pueden sacar alusión nada de lo que se proyecte o se diga en ese lugar. Sería entonces, licenciada, como el secreto profesional. El secreto profesional es un secreto profesional. Es un secreto profesional. Oh, ok, entonces, licenciada, yo en ese caso no serviría como mediador o conciliador, ¿me entiende? Porque sí está difícil el punto de vista, ¿me entiende? Por eso acuérdense que para ser conciliadores, negociadores, mediadores, estamos hablando de que hay muchas ramas de conciliación, de mediación. Hay familia, hay niñez y adolescencia, hay civil, hay mercantil, hay tantos conflictos sociales que ustedes pueden decir solo no a los conflictos de familia. Licenciada, ¿puedo hablar yo? Adelante. ¿Quién? ¿Yo o Ana? Elsa, que usted tiene levantada su mano. Muy bien, gracias. Licenciada, buenas noches. Pues como conciliadora lo único que se me ocurre es solicitar el apoyo de un examen médico forense, de un experto y que él determine si qué le sucedió a la niña, ¿verdad? Si en realidad lo que se menciona es cierto. Se podría decir el apoyo de un estudio, porque uno no se puede basar se podría decir ni en denuncia ni en nada, sino que tal vez con el examen, el apoyo de forense. Ahora, el problema, Elsa, es que nosotros como conciliadores, como mediadores, nosotros no podemos solicitar medios de prueba, porque para eso está el juez. Acá nosotros tenemos las dos versiones, salvo que se trate de documentos, de negociaciones en relación al cumplimiento de un contrato, de una obligación contraída con anterioridad. Nosotros no podemos venir y hacer como los jueces o como la fiscalía, que eventualmente lo que va a necesitar son medios de prueba y va a establecer qué es lo que hay y si sí hay o no hay. En este caso, ella encontró a su papá penetrándole el dedo a su niña de 8 meses. Licenciada, buenas noches. Podría ser ahí también, pues, de que como es mediación y usted mismo lo dice, ¿verdad? Ella lo que quiere es que el papá prácticamente se aleje, viéndolo desde ese punto, ¿verdad? Entonces sería que él tendría dos opciones ahí. Una es de que o se aleja o se irían por el asunto legal. Como mediador sería esas dos opciones que se podrían dar. Muy bien, David.
Porque también está el otro que ella lo que quiere también es encubrir a su hija prácticamente. Porque acordemos de que vivimos en una sociedad. Ajá. Sí, protegerla prácticamente porque vivimos en una sociedad donde se critica mucho eso prácticamente. Siento yo que eso es lo que ella busca, porque si no se hubiera ido por lo que es el asunto legal. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestra primera posición. Buenas noches. Buenas noches. Le saluda Marcos López con respecto a la denuncia que los compañeros dicen en el artículo 16 de la Constitución dice declaración contra sí y parientes. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, ni contra parientes dentro de los grados de ley. Entonces, ahí si la señora no quiere declarar en contra de él, pues está en todo su derecho. No quiere denunciarlo, no quiere hacerlo. no Y quiere. nosotros no podemos obligar a la gente que nosotros estamos ahí para ver cuál es el conflicto. Y el primer escenario es justamente ese. Ella no lo quiere denunciar, no quiere que vaya a la cárcel y ella quiere que él se vaya de la casa. Él no se quiere ir de la casa, él quiere pedir perdón y él quiere tener la oportunidad de continuar con ellos. Entonces aquí como mediadores, primero hacerle conciencia al abuelo de que lo que hizo de alguna manera altera el ciclo normal de cualquier persona. Lo segundo, que esa conducta que él realiza se encuadra en un delito que está establecido en el artículo 173 del Código Penal. Vamos a traer el código y vamos a leerle el artículo 173 para que él entienda la magnitud de eso que él está haciendo. Otra de las circunstancias es, si usted no toma el espacio suficiente, es necesario que usted se aleje, porque si usted no se aleja, los resultados de ese no alejamiento, de esa insistencia en querer ver a la hija, en querer relacionarse, va a hacer que ella en determinado momento cambie de opinión y entonces lo que no quiere hoy, lo quiera mañana. Y entonces usted va a tener que cumplir X cantidad de pena con agravio de la pena por esa relación consanguínea que hay con la niña. Y entonces va a estar aproximadamente tantos años en prisión y bajo esta perspectiva, cuando usted salga, ya no va a ser una persona útil en la sociedad, ya no va a tener vida. Entonces, mejor, eso es lo que ella quiere y es lo mejor para la niña, porque una mamá jamás volvería a estar tranquila de que la niña se relacionara con el abuelo, después del daño que ocasionó. Licenciada, buenas noches, perdone que la interrumpa. Adelante. Me quedó, primero una duda y luego pues una aportación. La duda es, licenciada, no me quedó muy claro con respecto al mediador. Si es un caso tan confidencial que la mamá no quiere poner la denuncia para que, por diversas razones, ¿verdad? ¿Cómo o de qué manera es que interviene el conciliador? ¿De oficio o a petición de parte? Pero yo pienso que de oficio, o sea, si es de oficio, ya el caso tuvo que haber sido conocido por un juzgado, me imagino yo, para que asignen un conciliador, o no sé si yo estoy mal, licenciada, o de qué manera es que empieza a intervenir o interviene el conciliador. Esa es la pregunta y de ahí le puedo dar mi punto de vista como conciliador. Ok, bueno, Elsa, primero, la idea de los métodos alternativos de solución de conflictos es no cargar el sistema judicial, que esos casos no vayan a tribunales y eventualmente el conflicto se haga más grande y pues pasen muchos años y ninguna de las dos personas logre lo que en su momento quiso para beneficiar o para que la parte que está realizando las acciones negativas tengan una relación o tengan una sanción que sea impuesta por un órgano jurisdiccional. Ustedes llaman, en este caso hipotético que estamos viendo hoy, en este escenario específico, usted está en una lista de conciliadores o mediadores del área de familia. Y la señora la llama y le dice, mire, tengo un conflicto y necesito que usted nos apoye.
usted hace la cita. En el momento en que la persona llega, le indica cuál es el problema. Partiendo de ahí, de que usted es contactada por una de las partes del conflicto, partiendo de ahí, ella va a llevar al papá para que puedan arreglar ese conflicto. Y usted no puede decir absolutamente nada porque usted fue contactada y tiene un secreto profesional que establecer. Aparte son los mediadores. Por eso hay diferentes figuras y ahorita estamos viendo como lo más general y la forma en la que eventualmente se puedan dar estos escenarios dentro del tema de la práctica y de lo que vamos a encontrar, de lo que necesitamos saber, de esas funciones en la comunicación. Esa sería Elsa. Por otro lado, en los juzgados, en las judicaturas, el primer paso para iniciar los procesos, hablando de los casos de familia, es precisamente la etapa conciliatoria. Y entonces los jueces están, sin mentirles, hasta 2, 3 horas y media con las partes para que lleguen a una conciliación. Y aquí estamos hablando de fijación de pensiones alimenticias, estamos hablando de guardia y custodia, estamos hablando de muchos casos de niñez y adolescencia, de relaciones paterno o materno-filiales. Pero esto es dentro de esa etapa del proceso que está establecida ya en juicio, ya en tribunales. Si ahí es conocida una acción delictiva, el juez definitivamente va a denunciar. El juez en un proceso que es público por esos principios de publicidad procesal. Pero acá estamos en un ambiente fuera de los juzgados, fuera de las judicaturas. Estamos siendo llamados en forma privada a arreglar este conflicto. ¿Por qué? Porque esta persona no quiso darlo a conocer por esos esquemas sociales que se dan con las personas que son violadas, por esa relación de consanguinidad que hay entre, en este caso, entre la víctima y el agresor. Y de esa cuenta nosotros no podemos ir y contar lo que está pasando, ni siquiera denunciar. Adelante, ahora su postura. Es interesante esto, licenciada, porque le digo, perdone mi ignorancia, pero para mí es nuevo esto de que este proceso se puede llevar, como quien dice, fuera o ajeno del juzgado. Muy difícilmente saber ese procedimiento. O sea, si bien sabemos que una de las etapas del proceso, pues hay una etapa de conciliación, ¿verdad? Pero más no este proceso que uno personalmente, o sea, yo como madre de familia afectada, yo pueda contactar a un conciliador. Entonces, creo que esto no es de conocimiento tan, les soy honesta, pues yo hasta hoy que me entero, ¿verdad? Que lo aprendo, por decir así. Y lo otro es de que le digo como conciliador, yo en mi caso pensaría primero en el bienestar de la niña, porque puede ser que pues la mamá no quiere poner la denuncia, el papá la convence, no tengo a dónde vivirme, cualquier situación le puede plantear con tal de quedarse en la casa. Pueden llegar a un acuerdo y pues que el señor se quede a vivir ahí. Pero ¿qué me garantiza a mí? Que el señor no va a seguir repitiendo esas acciones. Entonces, yo pensaría primero en el bienestar de la niña y yo más bien que le sugeriría que lo saque de la casa y que se mantenga lo más alejado posible de la niña. Esa es mi opinión, licenciada. Gracias por responder mi pregunta también. Ok, Elsa. Wendy. Licenciada, gracias. Yo tengo una duda. Un conciliador, en este caso, podría también dar como la sugerencia de que ambos tomen ayuda psicológica y también de que vayan o sea, le lleven a la niña a hacer un examen, pero también porque el médico tiene el principio de ética profesional y guardar el secreto. Entonces, si van a llegar a ese acuerdo, podrían hacer eso también. Ahora dígame, ¿para qué vamos a querer que examinen a la niña? Porque hubo penetración con el dedo, licenciada, y tomando la edad que tiene 8 meses, puede tener alguna, no sé, alguna hemorragia, alguna escaldadura, que tal vez en el momento no se vea como algo muy
perjudicial, pero a futuro vaya a tener como algo que vaya a afectarle en su vida. Ok, muy bien. Ahí están dice todas las ramas del derecho penal, niñez, de todo. Bueno, entonces, en este caso, Wendy, claro que como mediadores podemos dar soluciones o como facilitadores podemos dar esas soluciones de que es necesario que ambos asistan a terapia psicológica para que puedan determinar y puedan conocer realmente cuáles son las secuelas o los efectos que deja este conflicto, pero nosotros no somos psicólogos, nosotros somos mediadores. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que arreglar ese conflicto ahí. En el mejor de los casos, como ella no lo quiere denunciar, pero quiere que se vaya, el abuelo va a confesar y a decir que fue la segunda o tercera vez que lo hizo. Quiero enfatizar que por eso fui muy clara en decir la estaba violando con su dedo. ¿Por qué? Porque sería, si hablamos de un hombre que de la edad del abuelo que viola a una niña de 8 meses y realmente hace una penetración de otra forma, estaríamos hablando de que la niña podría ocasionarle la muerte. Entonces, desde esa perspectiva, como facilitadores en estos conflictos es hacerle ver al abuelo que lo que él realizó, aparte de que esté encuadrado en las leyes, porque ustedes se van a auxiliar de las leyes, de las herramientas legales, y que usted atendiendo a que la hija no quiere poner denuncia y todo, pero lo necesita lejos, que se aleje un tiempo, unos 6 meses, que se vaya a otro lugar donde ella pueda superar esta situación. Si ya después él empieza con acosos o con circunstancias diferentes, entonces estamos ante otro tipo de conflicto. Y en este que estamos solucionando hoy, que tiene que ver única y exclusivamente con que ella no quiere denunciarlo, pero quiere que él se vaya. Y él no quiere irse y quiere que ella lo perdone. Entonces aquí estamos ante situaciones fuertes. Y acuérdense que nosotros como conciliadores y mediadores no le vamos a dar seguimiento a ningún caso. Por ahí dice Juan José, le aplicamos un chantaje para que se vaya o se va o preso. Podría ser, pero no podemos ser tan fuertes. Acuérdense que tenemos que tomar la empatía. Entonces, cuando tomamos la empatía, vamos a establecer una situación diferente y le vamos a decir a él, ¿qué hubiese pasado si usted fuese la persona que hubiera recibido ese tipo de violación de parte de alguien muy querido? Porque muchas veces los sujetos activos de los delitos nunca se dan cuenta la magnitud cuando no se ponen en el lugar de que a ellos se les hubiese hecho esa situación. Sí, Elsa. Y se fue, diría la canción. Elsa estaba levantando su mano. Sí, bueno, buenas noches. Es que licenciada, la mía se había quedado levantada. Okay, perdón, es Elsa. Perdón. Ok, Elsa, ¿está bien? ¿Damie? Damie. Bueno, chicos, son las 8:05. Vean cómo se nos ha ido el tiempo. Así rapidito, antes de darles la palabra, en las funciones de la comunicación para aplicado directamente al tema del conflicto está la utilitaria y la expresiva. Cada una está definida. Dentro de las clases de comunicación nos interesa en relación al conflicto la verbal y la no verbal, porque las dos tienen relación directa con los procesos de conciliación. Aquí vamos a diferenciar 4 estilos de personalidad principales dentro de este conflicto y dentro de aquí hay un escenario diferente. Aquí vamos a establecer las personas que tienen un estilo de personalidad agresivo, las que son pasivas, las que son pasivo-agresivas y las que son asertivas, que sería básicamente el tipo de personalidad que se pretende. Entren con cualquier tipo, conflictivo, pasivo, agresivo, no importa, pero que al final de esta
negociación, de esta solución al conflicto, sean asertivos. Obviamente, cuando hablamos de la asertividad, es establecer que tanto las necesidades y los intereses de uno son tan importantes como las de otro. Pero vamos a establecer las condiciones reales del conflicto, de ese origen del conflicto, para poder determinar en qué consistió la responsabilidad de cada uno. Aquí no vamos a culpar, sino vamos a establecer la responsabilidad que cada uno tiene en relación a ese conflicto. Elmer. Sí, y licenciada, mire, entonces mi pregunta ya para finalizar sería que el conciliador o el mediador, ¿verdad? No es, yo pensaba que no tomaba parte en el conflicto, sino que solamente trataba de hacerle ver a la parte, ¿verdad? Como supuestamente la hija aquí es como la que está demandando, o la que está demandando la petición de lo que ella quiere, pues que el padre se vaya. Solo hacerle ver cuál va a ser el problema al que él se va a meter si no acepta lo que está dispuesto, lo que está diciendo la hija, ¿verdad? Entonces es nada más, yo pensaba que uno no podía, como el mediador, pues no podía dar sugerencias, como en el caso de ir a terapia o alguna sugerencia de sugerirle a la madre de la niña que ponga una demanda en el Ministerio Público, ¿verdad? Es que nosotros partimos de dónde está el conflicto y cuáles son las posturas que tienen ambas partes. Nosotros no podemos decirle a ella qué hacer, porque entonces ahí estamos ante una asesoría legal. Y en una asesoría legal, ella me va a plantear el problema y yo le voy a decir, mire, aquí se cometió esa acción delictiva y procede que usted vaya al Ministerio Público, coloque la denuncia. Entonces, facilitador y asesor son dos figuras completamente diferentes. Los facilitadores vamos a buscar cómo ese conflicto quede resuelto y que ambas partes de alguna manera queden satisfechas con el resultado. En este caso, ella quiere que el papá se vaya, el papá no se quiere ir, quiere permanecer y todo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es exponerle al padre que no se quiere ir el delito que cometió, tal y como lo regula la ley. Que la hija no está en condiciones en ese momento de tenerlo cerca porque hay mucho dolor, mucho reclamo, mucha circunstancia, mucho sentimiento. Entonces, podríamos proponer en esa negociación que el papá se aleje durante una semana y que en esa semana la hija tenga la oportunidad de reflexionar si vale la pena alejarse para siempre del papá. Y si al final es eso lo que ella quiere, indicarle al papá cuáles fueron las consecuencias y el resultado de las acciones que él cometió. Y que a la hija, podríamos establecerle que como seres humanos, todos hemos cometido errores, unos más atroces que otros. Y que si ella cree que una persona no puede arrepentirse y buscar un cambio, porque todo se puede dar. Lo que sí jamás, si yo fuese la hija, haría sería que mi hija estuviera sola estando en presencia de mi papá, como mujer. Pero como conciliadora, las posturas a tomar son, ella no quiere que él vaya preso, por consiguiente no lo quiere denunciar. Ella solo quiere que él se aleje. Él no se quiere alejar desde esa perspectiva porque él necesita tener a su hija y tener a su nieta. Pero aquí, ¿quién pierde? Al final pierden todos. Un padre pierde una hija y una nieta. Una hija pierde a su padre y una nieta pierde a su abuelo. Por una circunstancia, por un delito cometido en esas acciones. Entonces, ¿qué tanto están dispuestos ellos a alejar, a terminar definitivamente? Si mi postura es, yo no quiero volverlo a ver nunca más en la vida como hija. Y él establece que para él es importante, entonces acá indicarle, uno no puede obligar, como ser humano, no podemos obligar a las personas a que nos quieran, no podemos obligarlas a que nos vean,
Y si ya son mayores de edad, si él vivía en la casa de ella, él se tiene que ir. Y si ella vive en la casa de él, ella debe buscar otro lugar para irse. Entonces tenemos que salir de nuestro sentimiento y de nuestro impacto por el caso específico, porque no nos va a llevar a nosotros como facilitadores a dar ninguna opción lógica. Y entonces aquí se trata, usted quiere esto y usted vive en la casa del papá, pues entonces debe de tomar sus cosas y alejarse. Y el papá no puede obligarla a ella a que ella se relacione o su hija se relacione con él. Ya en el futuro tendrán un espacio, habrá un proceso de perdón, etcétera. Gladys, chicos, yo creo que ya nos vamos a ir, ya están diciendo buenas noches. Buenas noches, licenciada. Mi consulta, bueno, me quedó una duda. La mediación también puede servir en los casos de maltrato familiar, maltrato infantil. Podría decirse así de que también se pueda pedir el desalojo de alguno de los dos cónyuges que maltratan ¿qué podría decir? Por salud de los menores, porque como no lo quieren ni denunciar ni nada, entonces es posible que el conciliador pueda funcionar en estos casos de maltrato familiar. Sí, también es probable si él es llamado y lo que no quieren es buscar soluciones ecuánimes que estén precisamente, aquí tenemos que analizar la cultura, los principios, los valores, el entorno y qué es lo que quiere la parte que reclama la intervención de ese facilitador. Y cuál es la posición de la otra persona. Entonces aquí se trata de tener una reunión y ver esas formas alternativas que se pueden dar. Nosotros como facilitadores no podemos poner medidas de seguridad, de restricción o imponer. Eso es el acuerdo al que ellos tienen que llegar. Nosotros podemos buscar las formas más fáciles para que ese conflicto no se expanda y para ponerle fin al conflicto por soluciones que encontramos en la misma ley. Por eso es importante. Bueno, chicos, los voy a dejar con eso y por favor terminen de leer el documento. Tiene las clases de comunicación y es importante acá características, pero lo que me interesa de esta presentación son esas reglas de la comunicación en casos de conflictos. Entonces aquí van a encontrar ustedes esas herramientas para que ustedes puedan apoyar a las partes con estas reglas específicas. Y ahí se trata de separar a las personas de los problemas, el poder que cada una de las partes tiene en relación al conflicto, salvaguardar la autoestima de ambas partes para que el conflicto termine y ambos se sientan de alguna manera retribuidos en su calidad de personas. Pero esto es complicado, son procesos complicados y por eso estoy trayendo a la práctica. Tenemos que un par de días más de clases y se acabó. Esto es para un estudio de 6 meses, pero yo les voy a dar suficiente material que espero lo vayan a poner a práctica. Entonces, chicos, lean esto y vamos a seguir el día de mañana. Ya saben la temática, estos documentos ya se los compartieron. Y por mi parte es todo, que tengan una feliz noche. Vamos a seguir por ahí con los demás aspectos importantes. Muchas gracias, licenciada.